Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Me pilláis al volante Mitsubishi Outlander FEV, es decir, la versión híbrida enchufable. Para empezar tenéis que saber que el Outlander FEV es el vehículo híbrido enchufable más vendido en el mundo, tanto en España como en Europa como en todo el mundo. Y esa es una gran medalla, un gran mérito que se le puede poner a Mitsubishi, ¿no? Por ser el primero, por apostar por un tipo de vehículo de estas características. Esta nueva versión no supone una revolución radical, pero sí que es interesante en tanto en cuanto es una evolución bastante lógica de lo que era la versión anterior. Y además era necesario hacer una serie de cambios que, bueno, por cuestiones de normativa no se tenía muy claro. Es muy sencillo. Los vehículos considerados de cero emisiones tienen que tener una autonomía en modo eléctrico mínima de 40 kilómetros. Y con el nuevo ciclo de homologación mucho más exigente, este coche tenía 54 en la versión anterior, y en la nueva, con el nuevo ciclo de homologación, tiene 54 otra vez. Ahora os explico cómo. La cuestión es que algunas marcas, con el nuevo ciclo de homologación, sus coches han pasado a tener menos de 40, pero de momento, con el asunto de la moratoria y otra serie de extras o de pluses que ha habido, pues se les ha perdonado, y esos vehículos siguen siendo cero emisiones. En este caso, en este coche, Mitsubishi declara exactamente la misma autonomía eléctrica, que seguramente es lo que más os interesa de todo lo que os voy a contar del coche, que el modelo anterior, es decir, exactamente 54 kilómetros. Eso es con el ciclo nuevo, con el ciclo WLTP correlado. Así que no ha cambiado nada, la autonomía sigue siendo la misma, no ha cambiado nada en la cifra y en el papel, pero evidentemente sí que han cambiado muchas cosas. Como el nuevo ciclo de homologación es mucho más exigente y mucho más adaptado a la realidad, este coche tiene más autonomía eléctrica que la que tenía la versión anterior, aunque sobre el papel sigue teniendo la misma. ¿Lo entendéis, no? Es una cuestión puramente de que el anterior ciclo de homologación, como bien recordaréis, era muchísimo menos realista. Así que podría llegar a ocurrir que la versión nueva, más moderna, con mejor tecnología, consuma igual que la vieja en la cifra o incluso más, porque el nuevo ciclo de homologación, como digo, es más exigente. La cuestión es que sí que han cambiado muchas cosas a nivel de propulsor, y han cambiado para bien, porque ahora la batería, para que veáis un poco la diferencia entre el ciclo anterior y el actual, ha pasado de tener 12 kilovatios hora de capacidad a tener 13,8, que es un salto que no está nada mal. Y además es interesante también que han hecho un cambio en el motor. Antes era un motor 2.0 de gasolina, que bueno, funcionaba pues normal, un motor de gasolina de 2 litros, de 4 cilindros, pues un empuje más o menos limitado. Y ahora es un motor 2.4 litros, ha crecido en cilindrada y además es de ciclo Atkinson, que esto es interesante, al igual que ocurre con los híbridos de otras marcas, ya prácticamente es una norma que todos los híbridos tengan ciclo Atkinson, que es un ciclo que permite tener unos consumos algo inferiores y tener un rendimiento característico. Es un motor que no sube mucho de vueltas y que la potencia específica que tiene es menor, y las ventajas que tenemos a cambio es que tiene un consumo más aquilatado que un coche con el ciclo Otto. Entonces, además aquí, como tenemos motores eléctricos y tenemos una batería que ayudan a impulsar el motor, pues compensamos un poco esa pérdida, digamos, de rendimiento puro o de potencia del ciclo Otto con la presencia de las baterías y de los motores eléctricos. Por eso es interesante que los híbridos tengan motor de ciclo Atkinson, porque se trata de priorizar el consumo y además, como digo, tenemos los motores eléctricos y tenemos las baterías y estamos ayudando al motor pues como si tuviéramos un turbo, por decirlo de alguna manera, en un motor de combustión. Así que hay dos importantes diferencias, que es por un lado nuevo motor 2.4, que lógicamente al tener más cilindrada y estar más lleno, tiene más fuerza a bajo régimen, y hay un aumento también de la potencia final, no así de la potencia específica, pero sí de la potencia final, y además tenemos lógicamente los motores eléctricos y una batería de mayor capacidad. Al final todo esto sumado, todo esto junto, nos da una potencia máxima de 230 caballos frente a los 200 que tenía de potencia, aproximadamente 200 redondeando, que tenía la versión anterior. Quizá este es el punto más importante del nuevo Outlander FEV. Para mí el segundo punto más importante es que, como digo, el coche anterior funcionaba bien, era una buena base, y una de las cosas que menos me convencían del anterior Outlander era la sonoridad en marcha. Cuando aceleraba, sobre todo fuerte, cuando le pisabas al motor, pues el motor térmico podía sonar mucho, ¿no? Creo que este aumento de cilindrada le ha venido bien en ese sentido. Y Mitsubishi dice que han trabajado mucho tanto en el sonido de admisión del motor, que como típico motor 4 cilindros 2.0, pues no es que sea especialmente bonito en muchas circunstancias, y también en el sonido de escape. Han trabajado en el aislamiento del motor, seguramente también, aunque eso no me lo han dicho, han renovado o retrabajado sobre el aislamiento del habitáculo, y el resultado de todo eso es que es un coche ahora más agradable de utilizar, es decir, es más coche para viajar. Y en ese sentido es un salto adelante, porque como bien me decían los de Mitsubishi, y creo que tienen razón,
Este coche da imagen de marca, en tanto en cuanto es un híbrido con una carrocería SUV vistosa, 4x4, es un coche emblemático, y quizá al anterior Mitsubishi, con todo ese envoltorio, le faltaba un poco eso, tener ese plus de comodidad a la hora de conducir, y en esta versión eso lo han conseguido, y es una cosa que han trabajado específicamente. Así que ahora estoy conduciendo en modo eléctrico, supongo que no escucháis absolutamente nada, así que en ese sentido ahora podríamos decir que es más coche, y además es un coche como de más empaque, más prestigio. En ese sentido, muy bien, creo que es un salto adelante interesante. Esto ha servido también para hacer una reordenación de los mandos en el interior, el diseño, lógicamente ahora hay una pantalla más grande, también lo veo algo mejor acabado, al menos a primera vista, no he tenido mucho tiempo de tocar, todo parece ordenado de una manera más lógica, la pantalla mejor, incluso diría que es un salto adelante también en calidad de acabado. Y bueno, entrando ya en detalles, hay dos características nuevas, como es el botón Sport, que permite aprovechar al máximo la potencia disponible del motor térmico de las baterías durante un tiempo determinado. Sigue teniendo todas las funciones que tenía la versión anterior, es decir, tiene su modo eco, que actúa sobre la calefacción, sobre la respuesta del motor y también sobre la climatización, y luego seguimos teniendo las dos levas en el volante, es una característica que ha tenido siempre este coche, y tenemos varios modos de regeneración de energía, es decir, tenemos hasta 5 tipos de regeneración de energía distintos, siendo el B0, tú lo manejas en las palancas detrás del volante, y el modo B es el modo de regeneración de energía. Entonces B0 sería el modo a vela, que es adecuado o apropiado para cuando vamos a alta velocidad en carretera, hacer que el coche se deslice. Y a partir de ahí tenemos de 1 a 5, cada toque en la palanca que vas dando, tenemos más retención. Si eres una persona muy concienciada, puedes llegar incluso a trabajar dinámicamente con las levas del volante para hacer que el coche frene más o menos en función del tráfico. Según los técnicos y el personal de Mitsubishi, B2, la retención 2 de 5, es la retención que equivaldría más o menos a la retención típica de un coche con el motor de combustión. Evidentemente, mi consejo a la hora de utilizar estos coches es que cuanto más circules en ciudad, más retención tengas, porque más probable es que vayas a tener que frenar, y cuanto más carretera y llano, pues menos retención tengas, lo pongas en 0. También cuando estás en una carretera de montaña y bajando, es muy interesante en este coche que utilices al máximo la capacidad de retención del coche, porque en ese caso estás ahorrando frenos y estás generando energía, con lo cual el consumo baja mucho y le puedes alargar incluso la autonomía al modo eléctrico, que como digo, teóricamente tiene 54 kilómetros en el modo WLTP, que puede ser un kilometraje suficiente para que muchas personas en su día a día puedan moverse en modo eléctrico durante todo su uso y necesidad del vehículo. Hasta la fecha ha habido algunas generaciones de eléctricos en los que no se podían cargar en cualquier sitio. Este admite, según nos cuentan, cualquier tipo de carga, y es factible tenerlo enchufado en un enchufe convencional para recargar, puesto que, como digo, la batería no es una batería gigantesca. Así que esas son las grandes ventajas del híbrido enchufable. Al principio puede ser un poco chocante, pero digamos que tienes 3 vehículos en uno. Tienes por un lado un híbrido enchufable que funciona en modo eléctrico, tienes por otro lado un motor de gasolina con el que puedes tirar en caso de emergencia, y por otro lado, si se te acaba un porcentaje de la batería muy alto y tiene que entrar el motor de combustión en funcionamiento, el coche se convierte en un híbrido tal cual, solo que con una batería con mucha mayor capacidad para regenerar energía que la que tiene un híbrido convencional, que estamos hablando de que normalmente no suele pasar de 1,5 kWh en ningún caso. Hablando de eso, además este coche, como tradicionalmente tienen los híbridos enchufables, tiene un modo también de salvar batería, de, podríamos decir, guardar batería, que tiene utilidad si has salido a carretera circular, se te está acabando ya la batería y prevés o presumes que vas a volver a entrar en una zona restringida, de tráfico restringido, o simplemente en un garaje. Cualquier sitio donde tengas que tener emisiones cero o donde haya tráfico restringido, bueno, pues puedes guardarte un poco de autonomía eléctrica para utilizarla cuando te interese. El coche, tú le das al botón de guardar batería en cualquier momento en función de la carga que tenga la batería, sea cual sea su carga, y a partir de ahí va a dejar de descargarla para utilizar el motor de combustión, lógicamente para que lo uses más adelante. El Mitsubishi Outlander FEV es un auténtico 4x4, además puedes colocar el botón para utilizar los dos motores eléctricos de una manera simultánea, sincronizada, y de ese modo tienes tracción a las 4 ruedas. Es una ventaja que tiene este vehículo también a la hora de propulsarse. Y otra cuestión interesante que tenemos en el nuevo Outlander FEV, aparte de que es 4x4, es que en modo eléctrico, que es como estoy circulando ahora mismo, me queda más o menos la mitad de la batería. La velocidad máxima ha pasado de ser de 120 a 135 km por hora. Hasta 135 km por hora estamos cubiertos y podemos circular en modo exclusivamente eléctrico, lo cual es interesante. Bueno, pues si tienes que momentáneamente subir un poco la velocidad para hacer un adelantamiento, para cualquier cuestión, no se te va a encender el motor térmico. Y bueno, la principal característica interesante de este coche, ahora mismo estoy circulando en modo completamente eléctrico, acabo de encender el motor de combustión y efectivamente hay una diferencia muy importante en cuanto a sonoridad en el interior entre una versión y la anterior.
con lo cual me parece un coche mucho más apropiado y recomendable de lo que era antes para viajar. Y en ese sentido me parece un salto adelante muy interesante. Y en ese sentido, y ya para acabar un poco el resumen, quería hablaros de precios. Las marcas japonesas ya sabéis que normalmente traen a nivel de equipamiento pues paquetes cerrados, es decir, tú te llevas el coche con un equipamiento y no puedes añadir muchas cosas más, aparte de cambiar el color de la carrocería y poco más, y este no es una excepción en ese sentido. Hay dos versiones, la Motion y la estándar, y Mitsubishi me ha dado los precios y me ha dicho que los diga sin ningún tipo de reserva, porque esos son exactamente los precios que te vas a encontrar cuando vayas al concesionario, una vez aplicados los descuentos y las campañas promocionales que hay ahora mismo para este coche. Concretamente la versión Motion, redondeando, serían 33.300 euros, no llega, es la versión menos equipada, mientras que la versión Kaiteki se va a poco más de 38.000 euros. Hay aproximadamente 5.000 euros de diferencia en el precio. Esos 5.000 euros de diferencia en el precio se justifican por un montón de equipamiento que tiene el Kaiteki, con cosas entre otras como los asientos de cuero, ¿no? Entre otras muchas cosas. Una cosa interesante que tiene la versión Kaiteki también es que tiene la posibilidad de manejar el coche mediante una aplicación, tiene además wifi, y tú puedes encender la climatización, ya sea calor o frío, a distancia, y también puedes programar la hora a la que recargues el coche. Por si lo tienes aparcado en el garaje y lo quieres recargar, pues lo programas para que te sea más ventajoso en la hora, por ejemplo, la tarifa nocturna o la tarifa que sea que tú tienes para poderte ahorrar el máximo de dinero. En este sentido, Mitsubishi ha llegado a un acuerdo con Endesa y te hacen un regalo, te dan una tarifa especial para cargar el coche, te dan también una tarifa especial para montarte un cargador en casa con más potencia que un enchufe convencional, aunque no es obligatorio a la hora de contratar la tarifa, ese cargador más potente, tú lo eliges o no. Y es interesante porque además te regalan pues los 100 primeros kilovatios hora de consumo, te los dan gratis a la hora de conectar el coche contratando esa tarifa. Así que bueno, es un plus interesante si vas a utilizar este coche, porque siempre hay que recordar que los híbridos enchufables, si te los compras, es porque quieres sacarles partido y aprovechar la autonomía y el modo eléctrico que tienen para sacarle el máximo de partido. Esos precios que os he dado son precios que no tienen ningún tipo de incentivo estatal todavía, quién sabe si en el futuro lo va a haber, pero de luego son precios muy ajustados. Y estábamos ahí hablando con la gente de Mitsubishi pensando cuál va a ser el porcentaje de personas que se compren la versión más lujosa, la Kaiteki, y cuál la versión menos. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, ya con un coche que ha pasado de los 30.000 euros y que ya tiene una imagen, digamos, de empaque y de prestancia, además me contaban que normalmente el cliente medio ya es una persona madura, o sea, evidentemente no son 20añeros, me contaban que hay muchas personas, bueno, pues igual que se ven por ahí, gente de cierta edad conduciendo híbridos, ¿no? Porque son coches con conducción suave y tranquila y es gente que normalmente no corre. Con este coche ocurría un poco lo mismo, pero como yo mismo les decía y estábamos de acuerdo, eso va a cambiar, o sea, cada vez más gente de un perfil, digamos, de 30 y pico años en adelante, va a comprar este tipo de coches. Entonces, bueno, yo creo que la versión más barata también va a tener un buen mordisco, en tanto en cuanto cada vez más personas van a querer un vehículo de estos porque se adapta a sus necesidades, porque quieren este tipo de carrocería y porque además te estás ahorrando un dinero, ¿no? Te estás ahorrando más de 5.000 euros. Pero en definitiva yo creo que la versión más lujosa posiblemente sea la que más se venda, aunque parezca un poco contradictorio, ¿no? Teniendo en cuenta que tienes una versión de acceso por mucho menos dinero. La cuestión es que me parece un precio, siempre ha sido un precio muy bajo, y ese es uno de los secretos por los que este coche sigue siendo el más vendido en su categoría. Y la verdad es que Mitsubishi en ese sentido creo que lo hizo muy bien cuando lo sacó al mercado, tuvieron una muy buena visión, y como ya llevo unos años en el mercado, el trabajo que han hecho de mejora, ahora mismo estoy pasando por zonas de baches y la verdad es que filtra muy bien las irregularidades del terreno, es un coche muy cómodo, por supuesto con el nivel de silencio que tiene todavía más, y en ese sentido me parece que Mitsubishi ha tenido, digamos, el tiempo para poderlo madurar y trabajar bien, y ahora tiene un producto bastante redondo, y me parece un salto adelante cualitativo que, como bien me decían, también se traduce en un salto adelante en cuanto a imagen de marca. Bueno, y nada más, amigos, evidentemente este coche, como coche de cero emisiones, con pegatina azul que está considerado, pues tiene todas las ventajas que tienen este tipo de vehículos, como el hecho de poder aparcar en cualquier sitio, sea zona azul o lo que sea, sin tener que pagar y sin límite de tiempo, como el hecho de poder circular siempre los días que haya restricciones de tráfico, si es que las hay, y también igualmente si hay restricciones de aparcamiento. Y en ese sentido es exactamente igual que un vehículo eléctrico, y así lo seguirá siendo porque así es la normativa. Así que a mí, una vez que tienes un vehículo de estos y lo utilizas y le sacas provecho, me parece que a día de hoy, antes de que tengamos cargadores por todas partes y sistemas de carga mucho más rápidos que los que tenemos ahora, y por delante de lo que son los motores tradicionales de combustión, me parece una compra muy inteligente, igual que la compra de un híbrido, y especialmente si te mueves en ciudad, o da igual donde te muevas realmente, depende un poco más de los kilómetros que hagas.